La sirvienta salvó a un millonario viudo de una situación incómoda, y fingió ser su esposa en una cena importante. Luis despertó a las 5 de la mañana, como siempre. Afuera todavía estaba oscuro, pero ya sabía que no volvería a dormir. Así había sido cada mañana durante los últimos 3 años, desde aquel día en que Estrella no regresó del hospital. Se levantó sin encender la luz, caminó descalzo sobre el piso frío hasta la ventana. Abajo, en el valle, su bodega despertaba lentamente, una enorme hacienda heredada de su abuelo, donde ahora producían uno de los mejores vinos de Jalisco. Las hileras de viñedos se extendían hasta el horizonte, perdiéndose en la neblina matutina. Alguna vez esa vista lo llenaba de orgullo. Ahora la miraba con indiferencia, como quien observa la fotografía de un desconocido. Luis se dio vuelta y prestó atención. Silencio. Diego todavía dormía. O fingía estar dormido. Últimamente el niño hacía eso seguido para no tener que hablar con su padre. El hombre fue a la cocina y encendió la cafetera. La vieja máquina zumbó, llenando la casa con ese sonido familiar. Estrella siempre decía que ese sonido era el mejor despertador del mundo. Ella se paraba aquí, descalza, con su playera vieja, riéndose de algo que veía en el celular, y él la abrazaba por detrás, hundiendo la nariz en su cabello que olía a jazmín. Luis apretó el borde de la barra con las manos. 3 años. Y todavía a veces le hablaba en voz alta. Todavía preparaba café para 2. Todavía no podía obligarse a sacar sus cosas del closet. ¿Papá? Se dio vuelta. En la puerta estaba Diego, su hijo de 7 años con ojeras oscuras, demasiado serio para su edad. Estaba en pijama, con el pelo negro despeinado que había heredado de su madre. Buenos días, hijo. Luis intentó sonreír. ¿Quieres desayunar? No, respondió el niño secamente y pasó junto a su padre hacia el refrigerador, sacó jugo y se sirvió en un vaso. Diego, hoy tienes escuela. Tienes que comer bien. No tengo hambre. Hijo. Dije que no tengo hambre. El niño puso el vaso bruscamente en la mesa, derramando jugo. Sus labios temblaban, pero sus ojos permanecían secos. Hacía mucho que no lloraba delante de su padre. Luis se quedó inmóvil. Entre ellos cayó ese mismo silencio. No sabía qué decir. No sabía cómo atravesar ese muro que cada día se hacía más alto y más grueso. Está bien, dijo finalmente. Entonces al menos termínate el jugo. Diego tomó el vaso y, sin mirar a su padre, salió de la cocina. Luis escuchó cómo se cerró de golpe la puerta de su cuarto. Se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con las manos. Cada día lo mismo. Cada mañana era como una batalla que perdía sin siquiera comenzar. La psicóloga decía que era normal, que el niño necesitaba tiempo, que Diego culpaba a su padre por la muerte de su madre aunque él mismo no lo supiera. Que solo necesitaba estar cerca, ser paciente, demostrar amor. Pero ¿cómo demostrar algo que no sabes expresar? ¿Cómo abrazar a un niño que se queda rígido con tu contacto? Luis creció en una familia donde los hombres no se abrazaban. Donde el padre solo hablaba con el hijo sobre trabajo y deber. Donde las palabras te amo no se decían en voz alta, se sobreentendían. Él proveía, protegía, daba todo lo necesario. ¿Acaso no era suficiente? Para Estrella había sido suficiente. Ella lo entendía sin palabras, sabía leer su silencio, derritió su coraza helada con su calidez infinita. Pero Diego era diferente. Necesitaba palabras, abrazos, presencia. Y Luis no sabía dar nada de eso. El sol subía lentamente sobre los viñedos, pintando el cielo de tonos rosas y dorados. Comenzaba otro día. Un día que no se diferenciaba en nada del de ayer y era copia exacta del de mañana. Paloma García tenía 37 años, pero a veces se sentía de 50. Especialmente por las mañanas, cuando el despertador sonaba a las 5:30 y su cuerpo se negaba a obedecer, todavía exigiendo dormir. Abrió los ojos, miró al techo unos segundos reuniendo fuerzas, y luego se sentó de golpe en la cama. Si no se levantaba de inmediato podía volver a quedarse dormida, y entonces llegaría tarde. Y llegar tarde no era opción. La señora Marta era una mujer buena, pero valoraba la puntualidad por encima de todo. Paloma se levantó y fue al baño. La casa era pequeña, 2 recámaras, sala, cocina. La rentaban entre 3,
ella, su mamá y su papá. Antes Paloma soñaba con su propia casa, con hijos, con un esposo que la recibiera al volver del trabajo. Pero la vida había dispuesto otra cosa. Se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Ojeras que ya no podía ocultar con ningún corrector. Las primeras canas en las sienes. Arruguitas en los ojos. ¿Cuándo se había puesto vieja? Hija, se escuchó una voz suave desde la recámara de sus padres. Ya voy, mamá. Paloma se secó la cara con la toalla y entró al cuarto de su madre. Rosario estaba acostada en la cama, cubierta con una cobija ligera. Había adelgazado mucho el último año, la diabetes y los problemas del corazón hacían lo suyo. Los doctores decían que necesitaba una operación, pero para eso se necesitaba dinero. Mucho dinero. Buenos días. Paloma se sentó en la orilla de la cama y tomó la mano de su madre. ¿Cómo te sientes? Bien, hija. Rosario sonrió débilmente. No te preocupes por mí. ¿Ya te vas? Sí, en media hora tengo que salir. ¿Tu papá ya se fue? Sí, se fue a la construcción desde las 5. Hoy le prometieron pagar. Rosario suspiró. Pedro trabajaba de ayudante en las construcciones, aceptaba cualquier trabajo, pero a sus 60 años no había muchas ofertas bien pagadas. Paloma, la madre apretó su mano. ¿Cuándo vas a pensar en ti? Mamá, no empieces. Tienes 37 años. Les dedicaste toda tu vida. Pero la vida se pasa, hija. Te mereces ser feliz. Soy feliz. Paloma se inclinó y besó a su madre en la frente. Los tengo a ustedes. Esa es mi felicidad. Se levantó sin dejar que su madre continuara esa conversación. Ya la habían tenido cientos de veces. Sí, Paloma había estado casada. Hace 5 años. Solo un año. El marido resultó ser un borracho y un tirano, se fue de su lado con moretones en los ojos y el monedero vacío. Desde entonces no pensaba en su vida personal. Simplemente no había tiempo, ni fuerzas, ni ganas. Paloma se vistió rápido, un vestido sencillo, zapatos cómodos, el pelo recogido en una cola. Se puso el mínimo de maquillaje y tomó su bolsa. Mamá, las pastillas están en el buró, no olvides tomarlas a las 8. La comida está en el refrigerador, solo caliéntala. Regreso a las 7. Ve, no te preocupes. Paloma salió de la casa y se dirigió a la parada del camión. Las calles de Tequila todavía estaban casi vacías, solo pasaron unos cuantos coches y el señor Estrada abría su panadería. El aire olía a pan fresco y a la frescura matutina que pronto se convertiría en calor. El camión llegó tarde, como siempre. Paloma se sentó junto a la ventana y vio pasar casas, campos, cerros. El camino a la hacienda de los Valdés, donde trabajaba como ama de llaves, le tomaba 40 minutos. La hacienda estaba entre 2 bodegas de vino, de un lado las tierras de la familia Valdés, del otro las propiedades de Luis Ramírez, sobre quien corrían leyendas en la región. Decían que era despiadado en los negocios. Decían que después de la muerte de su esposa no dejaba que nadie se le acercara. Decían que su hijo crecía salvaje, que entre padre e hijo había un abismo. Paloma los había visto una vez, de lejos, cuando pasaban en una camioneta negra. El hombre al volante, el niño en el asiento de atrás. Ambos mirando hacia lados opuestos. El camión se detuvo en la entrada a la hacienda. Paloma bajó, caminó por el camino polvoroso hasta el gran portón de hierro. El guardia la reconoció y abrió la entrada sin decir nada. Ella le hizo una seña con la cabeza y se dirigió a la casa principal, una villa blanca con techo de teja roja, rodeada de un jardín con naranjos. La señora Marta, la dueña de la casa, ya estaba en la cocina. Una mujer mayor y elegante con el cabello canoso recogido en un chongo, con una bata de seda cara. Buenos días, Paloma. Buenos días, señora. Hoy tenemos invitados para comer. Prepara el comedor, por favor. Dejé una lista de lo que hay que hacer. Claro, señora. Paloma tomó la lista y la repasó rápidamente. El conjunto habitual de tareas, limpieza, cocina, poner la mesa. Estaba acostumbrada. La familia Valdés la trataba bien, le pagaban honestamente, no se quejaban por tonterías. Era un buen trabajo, aunque agotador. El día pasó volando en la rutina de siempre.
Paloma limpió los cuartos, preparó la comida, puso la mesa. A las 2 de la tarde llegaron los invitados. Varias parejas de mediana edad, risas y conversaciones llenaron la casa. Paloma servía los platillos, servía vino, trataba de ser invisible pero siempre cerca por si necesitaban algo. Marta, tienes una ayudante encantadora, dijo una de las invitadas, una mujer robusta con un vestido rosa brillante. ¿Dónde la encontraste? Paloma lleva 3 años trabajando con nosotros, respondió Marta. Estoy muy agradecida con ella. Paloma sonrió levemente, hizo una seña con la cabeza y salió del comedor. No le gustaba cuando hablaban de ella en tercera persona, como si fuera parte del mobiliario. Pero entendía que era simplemente la manera de hablar de la gente rica. No querían ofender. Simplemente vivían en otro mundo. A las 7 de la tarde, cuando los invitados se habían ido y la casa estaba limpia, Paloma se despidió de la señora y salió. El sol ya se ocultaba, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. Caminó despacio hacia la parada, sintiendo cómo le dolían los pies en los zapatos. Tuvo que esperar el camión casi 1 hora. Paloma se sentó en la banca, sacó el celular y le escribió a su madre que ya venía en camino. Alrededor todo estaba tranquilo, solo el susurro de las hojas con el viento y música lejana de alguna casa. Cuando finalmente llegó a su casa ya era de noche. Su padre estaba en la cocina tomando cerveza, viendo las noticias en la tele vieja. ¿Cómo te fue, papá? Bien, hija. ¿Cansada? Como siempre. Paloma fue al cuarto de su madre, se aseguró de que había tomado las medicinas y cenado, luego regresó a la cocina, calentó comida. Se sentó frente a su padre y empezó a comer en silencio. Te habló Raúl, dijo Pedro sin apartar la vista del televisor. Paloma se quedó inmóvil con la cuchara a medio camino. ¿Y qué quería? Dijo que quiere hablar. Que te extraña. Papá, llevamos 5 años divorciados. Lo sé. Solo te lo digo. Paloma dejó la cuchara. Se le fue el apetito. Si vuelve a llamar, dile que no estoy. Ya se lo dije. Pedro finalmente miró a su hija. En sus ojos se leía cansancio y preocupación. Pero, Paloma, ¿no crees que ya es hora de que sigas adelante? Encontrar a alguien. No hablo de Raúl, claro. Pero eres muy joven para vivir así. Vivo bien. Sobrevives. No es lo mismo. Paloma se levantó y llevó el plato al fregadero. No quería continuar esa conversación. No hoy. No cuando todo su cuerpo le dolía de cansancio y en su cabeza solo había una pregunta: ¿cómo conseguir el dinero para la operación de su madre? Se bañó, se acostó en la cama y se quedó mirando la oscuridad. Afuera sonaba música, alguien de los vecinos celebraba un cumpleaños. Se escuchaban risas, voces, el tintineo de copas. Sonidos de la felicidad ajena. Paloma cerró los ojos. Mañana sería otro día. Exactamente igual que hoy. Y pasado mañana. Y la próxima semana. La vida se había convertido en una repetición infinita de las mismas acciones. Pero no se quejaba. Tenía a sus padres. Tenía trabajo. Tenía un techo. Era suficiente. ¿O no? El sábado para Luis normalmente significaba reuniones con socios, revisar los viñedos, trabajo de oficina. Pero esa mañana su secretaria Rosa llamó para recordarle de la subasta benéfica en el centro de Tequila. Estrella siempre asistía a esos eventos. Después de su muerte, Luis intentaba mantener esa tradición, aunque fuera solo por aparentar. Se puso el traje y se miró en el espejo. 48 años y se sentía un viejo. Canas en las sienes, arrugas en los ojos que Estrella llamaba huellas de la risa. Solo que ahora casi no se reía. Diego, llamó a su hijo. Tenemos que irnos. El niño salió de su cuarto vestido con camisa y pantalón. Se veía como un adulto pequeño. Demasiado serio para su edad. No quiero ir, dijo en voz baja. Hay que ir. Es importante. ¿Para quién? ¿Para ti? Luis apretó la mandíbula pero no dijo nada. No tenía caso discutir. Tomó las llaves del coche y salieron de la casa en silencio. El camino al centro les tomó 20 minutos. Luis manejaba mirando el camino, Diego iba atrás metido en la tableta. Entre ellos, el silencio de siempre.
La subasta se llevaba a cabo en una casona antigua convertida en centro cultural. Luis estacionó y bajaron del coche. Adentro ya había mucha gente, la élite local, caras conocidas, sonrisas falsas. Luis, se le acercó Carlos Mendoza, dueño de una plantación vecina. Qué gusto verte. Y a Diego también. ¿Cómo ha crecido el muchacho? Buenas tardes, señor Mendoza. El niño extendió la mano educadamente. Qué bien educado. Carlos le dio una palmada en el hombro. Luis, ¿me das un minuto? Se apartaron a un lado y empezaron a discutir algunos detalles de envíos. Diego se quedó parado solo, mirando los cuadros en las paredes. Luis lo vigilaba de reojo, pero la conversación requería atención. Luis, una voz de mujer lo hizo voltear. Hacia él se dirigía Patricia Vargas, viuda del juez local. Una mujer de unos 50 años, todavía atractiva, pero con esa insistencia que delataba desesperación. Los últimos 6 meses no perdía oportunidad de hablarle a Luis en cualquier evento. Señora Vargas, Luis hizo una seña educada con la cabeza, pero ya sentía como todo se le apretaba adentro en un nudo ansioso. ¡Qué casualidad! Se acercó demasiado y le puso la mano en el antebrazo. Hace tanto que quería hablar contigo. Tengo una idea increíble para colaborar. Ahorita estoy un poco ocupado. Será solo un minutito. No quitaba la mano, la sonrisa se hacía cada vez más amplia. Mira, pensé que nuestras empresas podrían unir fuerzas. Mi difunto esposo me dejó varios terrenos muy prometedores, y estoy segura de que podemos organizar un negocio conjunto. Luis sentía cómo empezaban a ponerles atención. Carlos ya se había alejado, Diego estaba cerca mirando a su padre con una expresión difícil de leer. Patricia seguía hablando sin parar, su mano se deslizó hasta su codo, y él entendía que si la cortaba bruscamente armaría un escándalo. Y también pensé que deberíamos cenar juntos algún día para platicar los detalles, continuaba Patricia, sus dedos apretaron su brazo. Sabes, Luis, que siempre he admirado tu visión para los negocios. Perdón, amor, de repente apareció una mujer desconocida a su lado. Vestida sencilla, con el pelo oscuro recogido en un chongo, con cara tranquila. Tomó a Luis del brazo y sonrió tan natural como si lo hiciera todos los días. Fui al baño y me perdí en este edificio tan grande. ¿Me podrías mostrar dónde están las bebidas? Luis se le quedó viendo sin entender qué pasaba. Pero la mujer lo miraba con tal calidez y sinceridad que instintivamente entendió, estaba tratando de ayudarlo. Claro, respondió automáticamente. Patricia retrocedió un paso, su cara se deformó de sorpresa y decepción mal disimulada. No sabía que tú, o sea, pensé. Tratamos de no hacerlo público, dijo la desconocida suavemente, todavía tomada del brazo de Luis. Entiende, después de todo lo que pasó, queríamos ser cuidadosos. ¿Verdad, mi amor? Lo miró y en sus ojos él leyó una pregunta silenciosa. ¿Me sigues la corriente? Sí, escuchó su propia voz. Sí, claro. Bueno, yo, los felicito. Patricia ya iba retrocediendo, su cara ardía de vergüenza. Me da mucho gusto por ustedes. Disculpen, tengo que irme, me están esperando. Se dio vuelta y casi salió corriendo, perdiéndose entre la gente. Luis y la mujer se quedaron parados, todavía tomados del brazo. Unos segundos en silencio, luego ella soltó su mano con cuidado y dio un paso atrás. Perdón, dijo en voz baja. No quería meterme donde no me llaman, pero se veía como si necesitara ayuda. Luis la miraba, todavía sin procesar del todo lo que había pasado. Esta mujer, completamente desconocida, acababa de salvarlo de una situación muy incómoda fingiendo ser su ¿novia? ¿Esposa? Gracias, dijo, y luego se rió. Por primera vez en mucho tiempo. Corto, quedito, pero sincero. Gracias. En serio. Ya no sabía cómo quitármela de encima. La mujer sonrió. En su sonrisa no había nada coqueto ni calculado. Solo bondad. Pasa. Hay gente que no entiende indirectas. ¿Trabaja aquí? Preguntó Luis mirando su vestido sencillo. Claramente no era invitada a la subasta, iba vestida demasiado modesto para ese círculo. No, titubeó. Trabajo cerca, con la familia Valdés.
Me mandaron a recoger una canasta para la subasta que la señora Marta mandó. Lo vi, bueno, decidí ayudar. Los Valdés, nuestros vecinos, Luis asintió. Me llamo Luis. Lo sé, bajó la mirada ligeramente. Todos lo conocen, señor Ramírez. Yo soy Paloma. Paloma García. Mucho gusto, Paloma. Y por favor, nada de señor. Solo Luis. Está bien, asintió, luego miró su reloj. Tengo que irme. La señora Marta me está esperando. Espere, Luis extendió la mano sin pensarlo, deteniéndola. Yo, de verdad se lo agradezco. No sé cómo pagarle. No hace falta, Paloma negó con la cabeza. En serio. No más, sea feliz. Se dio vuelta y caminó hacia la salida cargando una canasta grande de mimbre. Luis la siguió con la mirada, sintiendo un calor extraño en el pecho. Algo en esa mujer era, correcto. Tranquilo. Real. En un mundo donde todos usaban máscaras, ella era como un respiro de aire fresco. Papá, Diego apareció a su lado. El niño miraba a su padre con curiosidad. ¿Quién era? Solo, una conocida, respondió Luis. Me ayudó en una situación. Era bonita, dijo el niño de repente. Por primera vez en mucho tiempo apareció algo parecido al interés en su cara. Sí, estuvo de acuerdo Luis. Era, buena persona. Se quedaron en silencio, luego Diego volvió a cerrarse y bajó la vista a la tableta. Pero algo había cambiado. Muy poquito, casi imperceptible. Pero Luis lo sintió. Miró hacia la salida donde acababa de desaparecer Paloma. Encuentro extraño. Breve. Casual. Probablemente no se volverían a ver nunca. Eso pensaba. Paloma llevaba la canasta de regreso a la hacienda Valdés y su corazón todavía latía más rápido de lo normal. ¿Qué fue eso? ¿Para qué se metió? Fue una tontería, inapropiado, no era su asunto. Pero cuando vio a ese hombre, ese mismo Luis Ramírez del que todos hablaban, atrapado por la insistente señora Vargas, algo se movió dentro de ella. Se veía tan perdido, tan cansado. No era el ricachón arrogante que describían los chismes, sino simplemente un hombre en una situación incómoda sin saber cómo salir. Y ella ayudó. Sin pensarlo. Nomás se acercó y fingió ser su mujer. Dios, qué tontería. ¿Y si se ofendió? ¿Y si pensó que ella se le estaba insinuando? Pero no se ofendió. Hasta se rió. Y en su risa había algo sorprendido, casi infantil. Como si hacía mucho que había olvidado lo que significaba reírse. Paloma negó con la cabeza alejando esos pensamientos. ¿Para qué pensaba en eso? Él era dueño de una bodega, un ricachón, un hombre cuyo nombre se pronunciaba con respeto y recelo. Ella era un ama de llaves que apenas llegaba a fin de mes. Sus caminos no se volverían a cruzar. Regresó a la hacienda, le entregó la canasta a la señora Marta, terminó sus pendientes y se fue a casa. Durante todo el camino en el camión trató de no pensar en los ojos cafés y cálidos de Luis Ramírez y en cómo apretó su mano con fuerza cuando le agradeció. En casa su madre le preguntó cómo había estado el día. Paloma respondió como siempre sin mencionar el encuentro. ¿Para qué contar? Fue solo una casualidad breve. Nada más. Pero esa noche, al quedarse dormida, igual se sorprendió sonriendo al recordar la cara desencajada de Patricia Vargas. Pasó una semana. Luego otra. La vida seguía su curso, monótona, predecible. Luis administraba la bodega, se reunía con socios, revisaba cuentas. Diego iba a la escuela, regresaba a casa, se encerraba en su cuarto. Cenaban en silencio, cada uno en su extremo de la mesa grande. A veces Luis intentaba entablar conversación. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Qué están viendo? De todo. Diego, de verdad quiero saber. Papá, estoy cansado. ¿Puedo irme? Y el niño se iba, dejando a su padre a solas con la comida que se enfriaba y un pesado sentimiento de culpa. La psicóloga decía que siguiera intentando. Que no se rindiera. Que estuviera cerca aunque pareciera que nada cambiaba. Pero cada día Luis sentía como su hijo se alejaba más y más. Como el muro entre ellos se hacía más grueso. Y no sabía cómo derribarlo. El jueves Diego fue al cumpleaños de un compañero.
Luis llevó a su hijo a la casa donde era la fiesta, una casa grande y moderna en una colonia nueva de Tequila. Paso por ti a las 9, dijo, pero Diego ya bajaba del coche sin voltear a verlo. Diviértete, ¿sí? Su hijo se dio vuelta y lo miró con una expresión indescifrable, asintió y se fue. Luis lo vio alejarse apretando el volante. Quiso decir te amo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Como siempre. Se fue de regreso y decidió pasar por la oficina a revisar documentos acumulados. El trabajo ayudaba a no pensar, a no sentir, simplemente a funcionar. A las 9 de la noche regresó por su hijo. Se estacionó frente a la casa y le mandó mensaje a Diego. No hubo respuesta. Luis esperó 5 minutos, luego salió del coche y caminó hacia la casa. La música estaba a todo volumen, en el patio corrían niños, varios padres estaban en la entrada platicando. Buenas noches, Luis se acercó a ellos. Disculpen, vengo por Diego. ¿Saben dónde está? Una de las mujeres, una rubia robusta con un vestido brillante, frunció el ceño con preocupación. Diego se fue hace como 20 minutos. ¿Qué? Luis sintió como todo se le heló por dentro. ¿Cómo que se fue? Pues salió de la casa, dijo que se iba a su casa. Pensamos que ya habías venido por él. Luis se dio vuelta y casi corrió hacia el coche. Sacó el celular y marcó el número de su hijo. No contestaba. Otra vez. De nuevo los tonos. El corazón le latía tan fuerte que le dolía respirar. Se subió al coche y empezó a avanzar lentamente por la calle mirando hacia la oscuridad. ¿Dónde está? Dios mío, ¿dónde está este niño? Esto no es el centro, aquí casi no hay alumbrado, las casas están separadas, entre ellas terrenos baldíos y construcciones sin terminar. Diego tiene 7 años. 7. No conoce el camino. ¿En qué estaba pensando al irse solo en la oscuridad? Luis avanzó una cuadra, otra más. Nadie. Marcó otra vez el número de su hijo y entonces lo vio, a un lado del camino, en una parada de camión, una figurita pequeña. Diego. Estaba solo, abrazándose a sí mismo, mirando hacia el camino. Luis frenó de golpe y saltó del coche. Diego, gritó corriendo hacia él. ¿Qué haces? El niño se dio vuelta. Bajo la luz del poste se veía que había llorado, la cara llena de lágrimas, los ojos rojos. Quería irme a casa, sollozó Diego. ¿No quería quedarme ahí? ¿Por qué no me llamaste? Luis se puso en cuclillas frente a su hijo y lo tomó de los hombros. ¿Te das cuenta de cómo me asusté? Se me acabó la batería. El niño bajó la cabeza. ¿Perdón? Dios, Diego. Luis quiso decir algo pero las palabras se perdieron. Simplemente atrajo a su hijo hacia él, lo abrazó, sintió como el cuerpecito temblaba. No vuelvas a hacer eso. Nunca. Se quedaron así unos segundos, en medio de la calle desierta, bajo el poste tenue. Luis sentía como le latía el corazón, como le temblaban las manos por el miedo que apenas empezaba a soltarlo. Y también sentía como Diego no se apartaba de él. Por primera vez en muchos meses. Vamos al coche, dijo en voz baja. Vámonos a casa. Diego asintió y se limpió las lágrimas con la mano. Caminaron juntos hasta la camioneta y se subieron. Luis encendió el motor pero no arrancó de inmediato. Miró a su hijo. ¿Qué pasó en la fiesta? El niño guardó silencio, mirando por la ventana. Diego, por favor. Dime. Se burlaron, finalmente susurró el niño. De mí. Dijeron que no tengo mamá. Que soy raro. Luis apretó el volante tan fuerte que se le pusieron blancos los nudillos. ¿Quién dijo eso? No importa, Diego negó con la cabeza. Tienen razón. No, no tienen razón. Luis se volteó hacia su hijo. ¿Me oyes? Tuviste una mamá. La mejor. Y que ya no esté no te hace raro. ¿Entiendes? Diego guardó silencio, pero las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Pequeñas, silenciosas, casi invisibles. La extraño, susurró. Todos los días. Yo también, la voz de Luis se quebró. Yo también, hijo. Manejaron a casa en silencio, pero era un silencio diferente. No frío y distante como siempre, sino cálido, casi cercano.
En casa Luis ayudó a Diego a cambiarse y lo acostó. El niño no se resistió, no lo rechazó. Hasta le pidió que prendiera la lamparita que no había usado en un año. Papá, lo llamó cuando Luis ya salía del cuarto. Perdón por haberme ido. Está bien. Lo importante es que estás bien. Y otra cosa, Diego se quedó callado un momento. Esa mujer. En la subasta. Era buena. Luis miró a su hijo con sorpresa. Ya casi había olvidado ese encuentro. Sí. Lo era. Se parece un poco a mamá. Cuando sonríe. Algo se apretó en el pecho de Luis. No supo qué responder. Buenas noches, hijo, dijo en voz baja y salió cerrando la puerta. En el pasillo se detuvo, se recargó en la pared y cerró los ojos. El corazón todavía le latía fuerte. Hoy pudo haber pasado algo terrible. Diego pudo haberse perdido. Pudo haber sido atropellado. Ni siquiera quería pensar en eso. Pero no pasó nada. El niño estaba a salvo. En su cama. Y por primera vez en mucho tiempo había hablado con su padre. Se había abierto. Muy poquito, pero ya era algo. Luis fue a su cuarto, se sentó en la orilla de la cama y sacó el celular. Sus dedos solos buscaron Paloma García Tequila. ¡Qué tontería! ¿Para qué? Ni siquiera sabía bien su apellido, ¿o sí? Ella se presentó. García. Apellido común. Bajó el celular. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué piensa en esa mujer? Se vieron una vez. Ella lo ayudó. Ya. Nada más. Pero Diego dijo que le recordaba a su mamá. Y Luis recordó su sonrisa, sencilla, cálida, sin falsedad. Recordó cómo lo tomó del brazo tan natural, como si se conocieran de años. Recordó sus últimas palabras, sea feliz. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le deseó felicidad? De verdad, no por cortesía. Se acostó en la cama y se quedó mirando el techo. Afuera hacían ruido los árboles, en algún lado ladraba un perro, sonaba música bajita de una casa vecina. Una noche normal en Jalisco. Cálida, con olor a jazmín y tierra seca. Luis cerró los ojos y se durmió, por primera vez en mucho tiempo sin ver en pesadillas el rostro de su esposa muriendo. El domingo por la mañana Paloma fue al mercado a comprar despensa como siempre. Su madre le pidió verduras frescas, su padre quería pescado. La cantidad de dinero que apartaban para la semana la guardaba en una cartera vieja dentro de su bolsa. El mercado en Tequila era ruidoso, colorido, olía a especias, frutas y carne fresca. Paloma caminaba entre los puestos eligiendo jitomates, regateando con los vendedores, sonriendo a caras conocidas. Paloma, la llamó don Emilio, un viejito que vendía pescado desde hacía como 40 años. Para tu papá tengo una mojarra buenísima, fresquecita. A ver, don Emilio. Estaba viendo el pescado cuando escuchó una voz infantil conocida. Papá, mira, allá venden juguetes. Paloma volteó y vio a Luis Ramírez con su hijo. Caminaban entre los puestos, el hombre con una camisa blanca sencilla y jeans, el niño con una playera de superhéroe. Se veían normales. No como ricachones de la alta sociedad, sino como una familia normal que vino al mercado el fin de semana. Sus miradas se encontraron. Luis se detuvo, parpadeó sorprendido y luego sonrió. ¿Señorita García? Señor Ramírez, Paloma asintió sintiendo como las mejillas se le ponían rojas. Esperaba que el calor del mercado lo ocultara. Buenos días. Buenos días. Se acercó más, Diego iba a su lado mirando a Paloma con curiosidad. No esperaba encontrarla aquí. Yo, vine por despensa, levantó su bolsa modesta. Para mis papás. Nosotros también. Diego quiso escoger las frutas él mismo, Luis le puso la mano en el hombro a su hijo. Hola, dijo Diego de repente mirando a Paloma. Tú eres la señora. La que ayudó a mi papá. Diego, Luis tosió incómodo, pero Paloma solo se rió. Sí, soy yo. Mucho gusto. Me llamo Paloma. Yo soy Diego. Tengo 7 años. Mucho gusto, Diego. El niño siguió mirándola con la misma atención y de repente preguntó. ¿Siempre ayudas a la gente? Diego, Luis intentó detenerlo otra vez, pero Paloma negó con la cabeza. No pasa nada. Trato de ayudar cuando veo que alguien lo necesita.
¿No es lo correcto? Es lo correcto, asintió el niño serio. Mi mamá también siempre ayudaba a todos. Mi papá dice que era la más buena. Hubo una pausa incómoda. Luis bajó la mirada y Paloma vio el dolor en su cara, rápido como un relámpago pero muy profundo. Estoy segura de que tu mamá era una mujer maravillosa, dijo ella con suavidad. Y te pareces mucho a ella, Diego. Tienes buen corazón, lo veo. El niño se sonrojó pero sonrió. Sonrió de verdad por primera vez. Paloma, la llamó don Emilio. ¿La llevas o no? Tengo fila. Perdón, se volteó hacia el vendedor. Sí la llevo, don Emilio. Pagó, recogió el pescado envuelto en papel y lo metió en la bolsa. Se dio vuelta hacia Luis y Diego para despedirse, pero el niño se le adelantó. Papá, ¿podemos comprar pescado también? Dijiste que querías enseñarme a cocinar. Luis miró a su hijo sorprendido. Nunca habían cocinado juntos. Después de la muerte de Estrella contrató a un cocinero que venía varias veces por semana y dejaba comida lista. Yo, sí, claro. Si quieres. Don Emilio, Diego se acercó al puesto. ¿Qué es bueno para cocinar con mi papá? Nunca hemos cocinado juntos. El viejito miró al niño, luego a Luis, luego a Paloma. En sus ojos brilló el entendimiento. Bueno, jovencito, para la primera vez es mejor algo sencillo. Paloma, ¿qué le recomiendas? Ella se desconcertó. ¿Por qué le preguntaban a ella? ¿Yo, quizá dorada? Es fácil de cocinar, solo se hornea con limón y especias. Exacto, don Emilio sacó un pescado. La dorada es excelente. Luis, ¿la llevas? La llevo, asintió sacando la cartera. Cuando el pescado estuvo empacado y pagado, se quedaron parados los tres en medio del mercado ruidoso. Paloma sabía que era hora de despedirse, pero algo la detenía. Tal vez la forma en que Diego la miraba, con curiosidad. Tal vez la forma en que Luis no le quitaba los ojos de encima, como tratando de entender algo. ¿Sabes?, dijo de repente sin pensar, si quieren, puedo enseñarles cómo cocinar la dorada. De verdad es fácil, pero hay un par de truquitos para que quede jugosa. ¿En serio? Los ojos de Diego se iluminaron. Papá, dale. Por favor. Luis dudó. Paloma ya se arrepentía de sus palabras. ¿Qué estaba haciendo? ¿Invitándose sola a su casa? ¿Era inapropiado, una tontería? Se lo agradeceríamos mucho, dijo Luis en voz baja. Si no es mucha molestia. No, para nada, negó con la cabeza. De todas formas tengo que pasar a casa a dejarles la despensa a mis papás, pero puedo ir después, si me dan la dirección. Podemos llevarla a su casa y luego se viene con nosotros, propuso Luis. El coche está cerca. Así fue como Paloma terminó en la camioneta negra de Luis Ramírez con las bolsas de la despensa en el regazo y el pensamiento ¿qué estoy haciendo?, en la cabeza. Diego iba sentado junto a ella en el asiento de atrás contándole de la escuela, de sus amigos, del juego al que jugaban en el recreo. El niño era completamente diferente, no tan cerrado como lo describían los chismes. Llegaron a su casa, modesta, de una sola planta, con la pintura descascarada en las paredes. Paloma vio cómo Luis la miró, pero en su cara no había desprecio ni lástima. Solo atención. Espérenme tantito, ya vengo. Bajó de un salto del coche y entró corriendo con la despensa. Su madre estaba en la sala, su padre leía el periódico. Ambos la miraron sorprendidos. Mamita, me invitaron a ayudar a cocinar a una familia. Regreso en la tarde, ¿sí? ¿Qué familia? Su padre frunció el ceño. Es largo de contar. Todo está bien, papá. Solo, voy a ayudar a unas personas. Besó a sus padres y salió corriendo antes de que pudieran preguntarle más. Se subió al coche y se abrochó el cinturón. ¿Vamos?, preguntó Luis mirándola por el espejo retrovisor. Vamos, asintió Paloma sintiendo como el corazón le latía más rápido de lo normal. El camino a los viñedos de Ramírez tomó 20 minutos. Paloma miraba por la ventana los paisajes que pasaban, cerros, hileras ordenadas de vides que se extendían hasta el horizonte. Luego aparecieron los portones, enormes, de hierro forjado, con las iniciales en el centro. El guardia los abrió sin preguntar. El coche avanzó por una avenida larga con palmeras a los lados,
y ante Paloma se abrió la vista de la casa. No era una casa. Era una hacienda. Un edificio de 2 pisos de estilo colonial con paredes blancas y techo de teja roja, ventanas enormes y un corredor amplio. Alrededor había jardín bien cuidado, una fuente, un cenador cubierto de enredaderas. Paloma tragó saliva. Trabajaba en la casa de los Valdés, que también era lujosa, pero esto era otra cosa. Esto era herencia, historia, riqueza que se transmitía de generación en generación. Ya llegamos a casa, dijo Luis estacionándose junto a la entrada. Bienvenida. Bajaron del coche. Diego tomó a Paloma de la mano y la jaló hacia la casa. Ven, te enseño la cocina. Es enorme. Diego, Luis trató de detenerlo, pero Paloma solo se rió. Está bien. Adentro estaba fresco y espacioso. Techos altos, vigas de madera, pisos con diseños tradicionales mexicanos. Los muebles eran antiguos, caros pero no ostentosos. Todo con buen gusto, con medida. La cocina de verdad era enorme, barras de mármol, aparatos modernos, una isla gigante en medio. Por la ventana se veía los viñedos que se extendían a lo lejos bajo el sol brillante del mediodía. «¡Guau!», se le escapó a Paloma. «Casi no cocinamos aquí», admitió Luis poniendo la bolsa con el pescado sobre la barra. «Después de la muerte de Estrella yo, no sé cocinar. Viene un cocinero. Pero hoy vamos a cocinar nosotros», anunció Diego. «¿Verdad, papá? ¿Verdad, hijo?». Paloma se arremangó y se lavó las manos. «Bueno, entonces empecemos. Diego, ¿me puedes ayudar a sacar limones? Luis, vamos a necesitar una charola para hornear, aceite de oliva, ajo y... ¿tienen romero?». «No sé», abrió la alacena de las especias y se quedó mirando desconcertado las docenas de frasquitos. «¿Tal vez?». Paloma se acercó y rápido encontró lo que necesitaba. «Perfecto. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos». La siguiente hora pasó en una atmósfera extraña. Paloma le enseñó a Diego cómo limpiar el pescado, le explicó para qué servía el limón, cómo picar bien el ajo. El niño escuchaba con atención, hacía preguntas, se reía cuando el jugo de limón le salpicó la playera. Luis estaba cerca observando, a veces ayudaba. Paloma notaba cómo miraba a su hijo, con tanta ternura y al mismo tiempo dolor, como si tuviera miedo de que esa felicidad fuera a terminarse en cualquier momento. «Luis, ¿puedes picar jitomates para la ensalada?», le pidió. «Diego, ¿le ayudas a tu papá?». Trabajaron juntos y poco a poco la incomodidad se fue. Diego le contaba a Paloma de la escuela, de cómo estaban estudiando historia de México, de su maestra que era estricta pero justa. Luis agregaba algo y por primera vez entre padre e hijo surgió una conversación normal, no forzada, no a fuerzas, sino natural. «A mi mamá también le gustaba cocinar», dijo Diego de repente mientras acomodaba las rodajas de limón sobre el pescado. «Hacía los mejores tamales del mundo. ¿Verdad, papá?». Luis se quedó inmóvil. Paloma vio cómo tragó saliva, cómo su cara se distorsionó por un instante. «¿Verdad?», respondió en voz baja. «Nadie podía hacer tamales como tu mamá». «Casi no me acuerdo de su voz», continuó el niño sin mirar a su padre. «A veces veo vídeos en tu celular para acordarme». «Yo también hago eso», admitió Luis. Diego levantó los ojos hacia su padre. Entre ellos había una distancia pequeña pero parecía enorme. Paloma sentía que estaba pasando algo importante, que no debía meterse. Se alejó hacia el fregadero y empezó a lavar trastes, dándoles espacio. «Papá», dijo Diego en voz baja. «No te culpo. Porque ella se murió». Luis se quedó paralizado. El cuchillo se le cayó de las manos y chocó contra la tabla. «¿Qué?». «La psicóloga dice que estoy enojado contigo porque pienso que es tu culpa. Pero no es cierto. Solo la extraño. Y no sé cómo decírtelo». Luis rodeó la isla y se puso en cuclillas frente a su hijo. «Yo también la extraño. Cada segundo de cada día. Y me culpo a mí mismo. Por no haber llegado a tiempo. Por no haber podido salvarla. Por no poder ser la mamá que ella era para ti». «No tienes que ser mamá», Diego abrazó a su padre del cuello. «Tienes que ser papá. Mi papá». Luis atrajo a su hijo hacia él y hundió la cara en su cabello, y Paloma vio cómo sus hombros temblaban.
Estaba llorando. Quedito, aguantándose, pero llorando. Y Diego también lloraba, aferrándose a su padre como si tuviera miedo de soltarlo. Paloma volteó sintiendo como sus propios ojos se llenaban de lágrimas. No debía estar viendo esto. Era su momento. Personal, íntimo, frágil. Salió quedito de la cocina y se sentó en los escalones. El sol pegaba fuerte pero una brisa ligera traía frescura. A lo lejos los trabajadores recogían uvas, se escuchaba su canto, una canción tradicional de trabajo que se cantaba en Jalisco desde hace cientos de años. Paloma se secó los ojos. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Para qué vino a la casa de esta gente? Ayudó a que se encontraran, un padre y un hijo que se habían perdido en su dolor. ¿Pero ahora qué? ¿Irse y no volver nunca? ¿Paloma? Se dio vuelta. Luis estaba en la puerta. Tenía los ojos rojos pero la cara tranquila. Casi en paz. Perdón, dijo ella. Pensé que necesitaban estar solos. Gracias. Se sentó junto a ella en los escalones. Por lo que hizo. No solo por cocinar. No hice nada. Lo hicieron ustedes. Tú y Diego. No, Luis negó con la cabeza. No pudimos. 3 años sin poder. Y usted vino, no sé cómo explicarlo. Es como si hubiera abierto una puerta que no podíamos encontrar. Paloma lo miró. De cerca veía el cansancio en su cara, las arrugas, las canas. Pero también veía la calidez en sus ojos, la vulnerabilidad que ya no ocultaba. Su esposa fue feliz con usted, dijo en voz baja. Lo veo. Por la forma en que usted y Diego hablan de ella. Por la forma en que todavía la aman. Fue una mujer feliz. No me la merecía. Si ella lo eligió a usted, entonces sí se la merecía. Se quedaron en silencio mirando los viñedos, a los trabajadores, al cielo donde flotaban nubes blancas. El pescado. Paloma se acordó de repente. Lo pusimos en el horno. Se levantaron de un salto y corrieron a la cocina. Diego ya estaba parado frente al horno viendo a través del vidrio. Ya casi está, anunció. Huele increíble. Y era verdad. El olor era delicioso, limón, romero, ajo, el pescado suave. Paloma sacó la charola y la puso sobre la mesa. Listo. Su primera comida juntos. Pusieron la mesa, no en el comedor como Luis normalmente hacía, sino ahí en la cocina, alrededor de la isla. Sencillo, en familia. Comieron y platicaron. Diego contaba historias, Luis se reía, Paloma escuchaba y se sentía necesaria. Hacía mucho que no se sentía así. Cuando terminaron de comer y lavaron los trastes, Paloma se preparó para irse. Voy a pedirte un taxi, propuso Luis. No hace falta, puedo ir en camión. Por favor, déjame hacer al menos esto. Ella aceptó. Mientras esperaban el coche, Diego se acercó. Gracias, dijo. Eres muy buena onda. Tú también eres muy buena onda, Diego. Paloma le acomodó el cabello. Hazle caso a tu papá, ¿sí? Te quiere mucho. Lo sé, el niño asintió. Ahora lo sé. Llegó el taxi. Luis acompañó a Paloma hasta el coche y le abrió la puerta. No sé cómo agradecerle, dijo. Pero si alguna vez necesita ayuda, lo que sea, por favor, búsqueme. Aquí está mi tarjeta. Le extendió una tarjeta de presentación, blanca, con letras doradas en relieve. Paloma la tomó y asintió. Gracias. Pero no necesito nada. Entonces solo, venga otra vez. Diego se va a alegrar mucho. Y yo también. Sus miradas se encontraron. Paloma sintió algo extraño, un calor que se extendía por su pecho, un cosquilleo en las yemas de los dedos. Rápidamente volteó y se subió al taxi. Hasta luego, Luis. Hasta luego, Paloma. El coche arrancó. Paloma miraba por la ventana de atrás como Luis y Diego se quedaban parados junto a la casa diciéndole adiós con la mano. Sonrió y miró la tarjeta. En el reverso había un número de teléfono escrito a mano, no era el de trabajo. Era su número personal. Pasaron varios días. Paloma volvió a su vida de siempre, el trabajo con los Valdés, cuidar a su madre, los quehaceres. Pero algo había cambiado. No podía dejar de pensar en ese día. En Luis.
Se decía a sí misma que era una tontería, que entre ellos no había nada ni podía haberlo. Ella era una simple trabajadora, él un terrateniente rico. Él había pasado por una tragedia, ella lo ayudó a cocinar pescado, y ya. Punto. Pero la tarjeta estaba en su bolsa. Y a veces, cuando iba en el camión o lavaba los trastes, la sacaba y miraba la letra cuidadosa. El jueves sonó su celular. Número desconocido. ¿Paloma? Soy Luis. Perdón por molestar. ¿Es que? Diego no deja de hablar de ti. Y pensé, tal vez podrías venir otra vez. A cenar. El sábado. Si estás libre, claro. Paloma guardó silencio apretando el teléfono. La razón le decía no. El corazón le decía sí. Yo, tengo que ver. Por favor, su voz era baja, casi suplicante. Diego se va a alegrar mucho. Los dos nos vamos a alegrar. Cerró los ojos y respiró profundo. Está bien. El sábado. Gracias, Paloma. Mando por ti. ¿A las 6? A las 6, aceptó sin poder creer sus propias palabras. Cuando terminó la llamada se sentó en la cama mirando la pared. ¿Qué estaba haciendo? Esto no estaba bien. Era peligroso. No podía permitirse encariñarse con esta gente. Con este niño. Con este hombre. El sábado llegó demasiado rápido. Paloma pasó todo el día nerviosa sin saber qué ponerse ni cómo comportarse. Al final eligió un vestido sencillo, el único decente que tenía, se cepilló el cabello y lo dejó suelto, se puso un poco de maquillaje. Su madre la miraba con curiosidad. ¿A dónde vas, hija? Con unos conocidos. A cenar. ¿Qué conocidos? Es largo de contar, mamá. Te brillan los ojos. Rosario sonrió débilmente. Hace mucho que no te veía los ojos así. Paloma no respondió, besó a su madre y salió. Afuera ya esperaba un coche, no la camioneta de Luis sino otro, con chofer. El hombre le abrió la puerta y ella se subió sintiéndose incómoda en ese lujo. El camino a los viñedos se le hizo muy corto. Cuando llegaron Diego ya esperaba en la entrada. Corrió hacia el coche apenas se detuvo. Paloma, ¿viniste? El niño la tomó de la mano y la jaló hacia la casa. Luis estaba en la sala con una camisa negra sencilla y jeans. Cuando vio a Paloma apareció una sonrisa en su cara. Hola. Gracias por venir. Hola. Gracias por invitarme. La cena fue sencilla pero deliciosa. Luis admitió que él y Diego la habían preparado solo siguiendo recetas de internet. Pusieron la mesa en el corredor bajo el cielo estrellado. Había velas encendidas, música suave, olor a jazmín del jardín. Comieron y platicaron. Diego contaba de un libro nuevo que estaba leyendo, de cómo el miércoles fueron a pescar con su papá y no pescaron nada pero se divirtieron. Pensamos invitarte, dijo Luis. Pero no queríamos molestar. No molestan, respondió Paloma. Me gusta estar aquí. Después de cenar Diego le pidió a Paloma que le leyera. Ella aceptó y los tres subieron a un cuarto grande y luminoso con juguetes, libros, pósters de superhéroes en las paredes. Paloma se sentó en la orilla de la cama, Diego se acomodó a su lado, Luis se quedó parado junto a la puerta. Ella leyó un cuento mexicano viejo sobre el coyote y la luna mientras el niño escuchaba. Mi mamá también leía así, susurró cuando terminó el cuento. Lees como ella. Paloma sintió un nudo en la garganta. Miró a Luis y vio en sus ojos algo que hizo que se le apretara el corazón. Buenas noches, Diego. Que duermas bien. Buenas noches. Paloma, ¿vas a venir otra vez? Si tu papá y tú quieren. Queremos. ¿Verdad, papá? ¿Verdad? Asintió Luis. Salieron del cuarto y bajaron. Luis sirvió vino y salieron al jardín, se sentaron en una banca junto a la fuente. Se encariñó contigo, dijo Luis. Muy rápido. Es un buen niño. Es un niño solo. Como yo. Paloma lo miró. Bajo la luz de la luna su cara se veía más suave, más joven. No estás solo. Tienes a Diego. Y él te quiere. Ahora sí. Gracias a ti. Yo no hice nada. Sí hiciste, Luis se volteó hacia ella. No quiero asustarte con palabras grandes. Solo, hace mucho que no me sentía así. Y es gracias a ti.
Paloma no supo qué decir. Sentía lo mismo. Desde ese día en el mercado algo había cambiado dentro de ella. Despertaba pensando en Luis y Diego. Sonreía recordando la comida juntos. Esperaba la llamada. Era peligroso. No estaba bien. Tengo que irme a casa, dijo en voz baja levantándose. Te llevo. No hace falta. Por favor. Manejaron en silencio. Luis conducía, Paloma miraba por la ventana. Cuando se detuvo frente a su casa ella no bajó de inmediato. Luis, dijo sin mirarlo, no sé qué está pasando aquí. Pero nosotros, no deberíamos empezar esto. No tengo dinero. No tengo estudios. Soy una simple trabajadora. Yo tengo dinero pero no tengo felicidad. Paloma cerró los ojos. Es muy rápido. Lo sé. Perdón. Solo, quería que lo supieras. Finalmente lo miró. En la oscuridad del coche sus ojos brillaban. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Paloma. Bajó del coche, caminó hacia la casa y volteó. Luis seguía sentado en el coche mirándola. Ella le dijo adiós con la mano y él también. Solo cuando entró a la casa el coche arrancó. Paloma se recargó en la puerta y se cubrió la cara con las manos. Se estaba enamorando. Otra vez. Después de Raúl se había jurado que nunca más. Pero Luis no se parecía a Raúl. Para nada. Luis era bondadoso. Vulnerable. Y ella estaba en un problema muy, muy grande. Las siguientes semanas pasaron de forma extraña, rápido y lento al mismo tiempo. Paloma iba con Luis y Diego cada sábado. A veces cocinaban juntos. A veces solo se sentaban en el jardín a platicar. A veces caminaban por los viñedos y Luis le contaba sobre la producción del vino, las variedades de uva, como su abuelo había empezado ese negocio de cero. Diego florecía a la vista. Se volvió más abierto, alegre, empezó a contarle a su padre sobre la escuela, sobre sus amigos. Él y Luis comenzaron a pasar más tiempo juntos, iban a pescar, veían películas. Y entre Paloma y Luis crecía algo profundo y atemorizante. No hablaban de eso. No tocaban el tema de los sentimientos. Pero cuando sus miradas se encontraban, cuando sus manos se rozaban accidentalmente, cuando él la acompañaba al coche y se quedaban parados en el silencio de la noche sin poder despedirse, en esos momentos las palabras no hacían falta. Paloma entendía que esto no podía seguir así. Estaba jugando con fuego. Se estaba encariñando con un niño que no era su hijo. Se estaba enamorando de un hombre que no era para ella. Pero no podía parar. Una tarde cuando estaba en su casa entró su padre. Paloma, tenemos que hablar. ¿De qué, papá? De Luis Ramírez. Ella se quedó inmóvil. ¿A qué te refieres? No te hagas. Todo el pueblo habla de que pasas tiempo con él y su hijo. La gente chismea. Que chismeen. Hija, Pedro se sentó junto a ella y le tomó la mano. Sé que eres buena, que quieres ayudar. Pero ten cuidado. Esa gente no es como nosotros. Papá, ya basta, entre nosotros no hay nada. No digo que sea mala persona. Pero mira la realidad. Eres ama de llaves. Él es terrateniente. Su familia es dueña de la mitad de los viñedos de Jalisco. ¿Y yo qué? ¿No soy lo suficientemente buena para él? No, no, hija. Eres demasiado buena. Y tengo miedo de que salgas lastimada. Que te encariñes y después, él encuentre a alguien de su círculo. Y te quedes con el corazón roto. Paloma volteó. Su padre tenía razón. Lo sabía. Pero admitirlo dolía. Solo los estoy ayudando, papá. Nada más. Entonces, ¿por qué lloras por las noches? Ella se sobresaltó. Te escucho, continuó Pedro en voz baja. A través de la pared. Lloras y susurras un nombre. No soy tonto, Paloma. Se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas que tanto se había esforzado en contener finalmente salieron. No quería enamorarme. Pero él, está tan solo, papá. Y el niño. Pero tú también estás sola, Pedro abrazó a su hija. Y tengo miedo de que tratando de salvarlos a ellos te pierdas a ti misma. Tal vez tenía razón. Tal vez debería parar. Decirle a Luis que no podía ir más.
Volver a su vida de antes, segura, predecible, vacía. Pero cuando el sábado por la mañana Luis llamó y le preguntó si iba a ir, Paloma respondió: sí, voy. Porque no podía hacer otra cosa. Esa tarde había un evento especial, el cumpleaños de Diego. 8 años. Luis organizó una fiesta pequeña en el patio. Invitó a compañeros del niño, sus papás, conocidos cercanos. Había como 30 personas, niños corriendo y jugando, adultos parados en grupos platicando. Paloma no fue invitada como invitada. Luis le pidió que ayudara a organizar todo, poner las mesas, vigilar a los niños, asegurarse de que todo marchara bien. Ella aceptó aunque entendía, no era invitada. Era ayudante. Servicio. Y estaba bien. Ese era su lugar. Iba y venía entre las mesas sirviendo bebidas, sacando comida. Escuchaba pedazos de conversaciones de los adultos. Luis hizo bien en hacer una fiesta. El niño necesita una vida normal. ¿Oyeron? Patricia Vargas todavía no supera ese rechazo. Me pregunto quién era esa mujer. Diego se ve feliz. Por fin. Después de la muerte de Estrella todos pensaban. Paloma trataba de no escuchar pero las palabras se le metían en la mente. Estrella. La difunta esposa de Luis. Había visto su foto en la sala, una mujer hermosa con cabello negro largo sonriendo a la cámara. Elegante, refinada. De buena familia. No como Paloma. Disculpe, alguien le tocó el hombro. Paloma se dio vuelta. Frente a ella había una mujer de unos 50 años con un vestido caro y peinado de salón. ¿Podría traer más vino? Claro, señora. Paloma fue a la cocina, sacó una botella y regresó. La mujer estaba en un grupo con otros invitados riéndose del chiste de alguien. Vio a Paloma, extendió la copa sin siquiera darle las gracias. Eso era ella aquí. Invisible. Servicio. Paloma se apartó y se recargó en la pared de la casa observando la fiesta. Diego soplaba las velas del pastel, todos cantaban las mañanitas. Luis estaba junto a su hijo con la mano en su hombro sonriendo. Feliz. Por fin feliz. Paloma. Diego la vio y le hizo señas con la mano. Ven. Ayúdame a partir el pastel. Ella negó con la cabeza y sonrió. Es tu día, Diego. Tú y tu papá pueden hacerlo. Pero el niño ya corría hacia ella, la tomó de la mano y la jaló hacia la mesa. Por favor. Prometiste estar en mi cumpleaños. Paloma miró a Luis. Él asintió, su mirada era invitadora. Ella se acercó a la mesa insegura. Diego le dio el cuchillo y juntos cortaron el pastel mientras los invitados aplaudían. Pero cuando levantó la vista atrapó las miradas de algunas mujeres. Evaluadoras. Juzgadoras. Una de ellas, la del vestido caro, le dijo algo bajito a su amiga y ambas miraron hacia Paloma. Paloma sintió cómo se le ponían rojas las mejillas. Conocía esa mirada. Conocía esos susurros. ¿Quién es ella? ¿Qué hace aquí? Rápidamente se alejó de la mesa y regresó a la cocina con el pretexto de traer platos. Se quedó junto al fregadero apretando la orilla de la barra tratando de calmar su respiración. ¿Paloma? Se dio vuelta. Luis estaba en la puerta. ¿Estás bien?, preguntó acercándose. Sí, solo, tenía que traer platos. Se detuvo junto a ella y la miró a los ojos. Estás mintiendo. ¿Qué pasó? Paloma negó con la cabeza. Luis, no estuvo bien. Aquí trabajo. No soy parte de tu familia, dijo en voz baja. Soy un ama de llaves que a veces te ayuda con Diego. Eso es todo. No es así. Si es así, volteó. Y la gente lo ve. Tus invitados. Me miran y piensan, sé lo que piensan. Luis la tomó de la mano y la volteó hacia él. No me importa lo que piensen. Pero a mí sí me importa, Paloma soltó su mano. Porque yo vivo en el mundo real, Luis. Donde los terratenientes ricos no juntan su vida con simples trabajadoras. Donde la gente chismea. Se calló dándose cuenta de que había dicho demasiado. Paloma, ¿de qué hablas?, preguntó Luis en voz baja. Cerró los ojos. De nada. Olvídalo. Tengo que irme, pasó junto a él hacia la salida. Perdón. Dile a Diego que lo felicito. De verdad tengo que irme.
Salió rápido por la puerta de atrás, rodeó la casa para no toparse con los invitados. Llegó al portón donde el guardia le pidió un taxi. Durante todo el camino a casa Paloma miraba por la ventana. Había sido una tonta. Una completa tonta. Se permitió soñar. Se permitió tener esperanza. Se permitió enamorarse. Y ahora pagaba por esa estupidez. En casa su madre notó su estado de inmediato. «Hija, ¿qué pasó?» «Nada, mamá. Solo estoy cansada». Pero Rosario no le creyó. Abrazó a su hija y le acarició el cabello como cuando era niña. «¿Es por él? ¿Por ese hombre?» Paloma asintió sin poder hablar. «¿Quieres un consejo de una vieja?» «¿Cuál?» «Si él también está enamorado de ti va a venir. A pesar de todo. ¿Y si no? Entonces así tenía que ser». Paloma se recargó en su madre sintiendo como su cuerpo frágil temblaba de cansancio y enfermedad. Esa era la realidad. No cenas románticas en el corredor bajo las estrellas. No paseos por los viñedos. Sino una madre enferma, trabajo de sol a sol, la eterna falta de dinero para el tratamiento. No podía permitirse soñar con más. Luis regresó con los invitados pero para él la fiesta había terminado. Sonreía, platicaba, se aseguraba de que Diego se divirtiera, pero sus pensamientos estaban lejos. Paloma se había ido. Simplemente se fue. Y sabía por qué. Vio esas miradas. Escuchó los susurros. Sus invitados, la gente respetable de Tequila, miraban a Paloma como servicio. Porque era más fácil. Más cómodo. Y él permitió que pasara. La invitó a ayudar en lugar de invitarla como invitada. Como amiga. Como la mujer que amaba. Esta comprensión lo golpeó con tanta fuerza que se quedó inmóvil en medio de una conversación. Amaba a Paloma. En algún momento entre ese primer rescate de Patricia Vargas y cocinar pescado juntos, entre las tardes en el jardín y su risa cuando Diego contaba alguna historia de la escuela, se había enamorado. Otra vez. Por primera vez después de Estrella. Y había sido un cobarde. La escondió. No confesó sus sentimientos. Permitió que sus invitados la trataran como servicio. «Papá», Diego le jaló la manga. «¿Dónde está Paloma?» «Ella tuvo que irse, hijo». «¿Por qué?» El niño frunció el ceño. «Prometió quedarse hasta el final». «Tenía pendientes». «No», Diego negó con la cabeza. Se puso triste. «Lo vi. Esas señoras dijeron algo malo de ella». «Lo escuché». Luis se puso en cuclillas frente a su hijo. «¿Qué dijeron?» «Que es raro que la dejes estar con nosotros. Que seguro quiere tu dinero». La furia estalló en el pecho de Luis, caliente, furiosa. «Eso no es verdad», dijo con firmeza. «Paloma es buena persona. Mejor que la mayoría de la gente aquí». «Entonces, ¿por qué dejas que hablen así de ella?» Luis no encontró respuesta. Diego lo miraba con decepción, la misma mirada de los últimos 3 años. Y Luis entendió que estaba cometiendo otro error. Escondiéndose otra vez. Dejando que el miedo lo controlara de nuevo. «Tienes razón», le dijo a su hijo. «No debí permitirlo. Y lo voy a arreglar». El resto de la fiesta se hizo dolorosamente largo. Cuando por fin se fueron los últimos invitados, Luis ayudó a Diego a acostarse. Luego bajó a su oficina y sacó el celular. Marcó el número de Paloma. No contestó. Le escribió un mensaje. «Perdón por hoy. Por favor, hablemos». No hubo respuesta. Luis dejó el celular sobre el escritorio y se sirvió whisky. Se sentó en la oscuridad mirando la foto de Estrella en el librero. Ella lo miraba desde la foto, sonriente, feliz, llena de vida. «Perdón», susurró. «Perdón por no haber podido soltar por tanto tiempo. Perdón por aferrarme al pasado en lugar de seguir adelante». Y por primera vez en 3 años sintió que estaba listo para avanzar. No olvidar a Estrella, nunca. Pero seguir adelante. Volver a amar. Ser feliz. Si Paloma le daba una oportunidad. La semana pasó en silencio. Paloma no contestaba las llamadas ni los mensajes de Luis. Iba al trabajo, regresaba a casa, cuidaba a su madre. La vida volvió a su rutina de siempre, gris, vacía, segura. La señora Marta notó el cambio en el ánimo de Paloma. «¿Estás bien?»,
querida?, le preguntó una mañana. Sí, señora. Solo estoy cansada. Te has puesto muy triste. Antes por lo menos sonreías de vez en cuando. Paloma no respondió. ¿Qué podía decir? ¿Que se había enamorado de un hombre que no era para ella? ¿Que soñaba con una vida que nunca se haría realidad? El jueves, la señora Marta la llamó a la sala. Paloma, hoy vendrán invitados a cenar. Necesito que prepares el comedor, que pongas la mesa para 8 personas. Por supuesto, señora. Y además, Marta hizo una pausa. Uno de los invitados será Luis Ramírez. ¿Lo conoces, verdad? El corazón de Paloma dio un vuelco. Nos hemos visto un par de veces. Él pidió específicamente que tú estuvieras hoy. Dijo que quiere hablar contigo. No puedo. Paloma, Marta se acercó, le tomó la mano. Hace tiempo que te observo. Eres una buena persona. Trabajadora, honesta, amable. Y vi cómo mirabas a Luis cuando venía aquí a reuniones de negocios con mi esposo. Paloma sintió que se sonrojaba. Señora, disculpe. No te disculpes. El amor no es algo por lo que debas disculparte. Aunque parezca imposible. Pero es que es imposible. Míreme. Soy ama de llaves. Tengo una madre enferma, deudas, ninguna educación. Y mira a Luis, la interrumpió Marta. Es rico, exitoso, respetado, y completamente infeliz. Ha estado así los últimos 3 años. Hasta que te conoció. Paloma guardó silencio, sin saber qué decir. No digo que vaya a ser fácil, continuó Marta. La gente va a juzgar. Va a chismear. Pero si se aman, ¿acaso eso no es lo más importante? Aunque nos amemos, eso no cambia nada. Yo seguiré siendo una empleada que no es digna de él. ¿Quién dice que no eres digna? Marta le apretó la mano con más fuerza. Paloma, son dignos quienes saben cuidar. Quienes hacen felices a los demás. Y tú sabes hacer todo eso. Tal vez mejor que cualquier mujer de la llamada alta sociedad. Paloma sintió que las lágrimas se le agolpaban en la garganta. Él vendrá esta noche, dijo Marta. Y tú hablarás con él. Al menos escúchalo. ¿Está bien? Paloma asintió, sin confiar en su voz. La noche llegó demasiado rápido. Paloma preparó el comedor, puso la mesa, colocó flores en los jarrones. Le temblaban las manos, el corazón le latía con fuerza. Los invitados empezaron a llegar. Escuchaba las voces en el recibidor, las risas, los saludos. Luego, su voz. Profunda, familiar. Paloma se escondió en la cocina, fingiendo estar ocupada con la revisión final de los platillos. El cocinero, un hombre mayor que llevaba 20 años trabajando con los Valdés, la miró con compasión. Anda, muchacha. Él está aquí por ti. No puedo, don Carlos. Puedes. Y debes. Paloma tomó una bandeja con entradas, respiró hondo y salió al comedor. Los invitados ya estaban sentados a la mesa, la familia Valdés, otras 2 parejas, y Luis. Él estaba sentado en un extremo, con un saco oscuro, el cabello bien peinado. Cuando ella entró, su mirada la encontró de inmediato. Paloma empezó a servir las entradas, tratando de no mirar en su dirección. Pero sentía su mirada sobre ella, intensa, insistente. Paloma, la llamó en voz baja cuando ella se acercó a su lugar. Señor Ramírez, colocó el plato frente a él, sin mirarlo todavía a los ojos. Por favor, mírame. No pudo desobedecerlo. Levantó la mirada y se encontró con sus ojos. En ellos se leía dolor, arrepentimiento, algo más, algo que le cortó la respiración. Necesitamos hablar, dijo él. Después de la cena. Por favor. Paloma quiso negarse, pero la señora Marta captó su mirada y asintió apenas. Está bien, susurró Paloma y salió rápidamente del comedor. La cena duró una eternidad. Paloma iba y venía entre la cocina y el comedor, servía platillos, recogía platos. Escuchaba fragmentos de conversación, sobre política, sobre negocios, sobre el próximo festival del tequila. Luis participaba en la conversación, pero ella notaba que estaba distraído. Su mirada la buscaba constantemente.
Finalmente los invitados pasaron a la sala a tomar café. Paloma empezó a recoger la mesa cuando escuchó pasos detrás de ella. Paloma. Se dio vuelta. Luis estaba ahí. Entró y cerró la puerta. Por favor, escúchame. Luis, este no es el lugar apropiado. Lo sé. Pero no contestas mis llamadas. No lees mis mensajes. Y necesito decirte algo. Paloma dejó los platos, se volvió hacia él. Habla. Luis dio un paso más cerca. Perdóname por ese día. Por el cumpleaños de Diego. Me comporté como un cobarde. Te invité a ayudar en lugar de invitarte como invitada. Permití que mis conocidos te trataran con falta de respeto. No es tu culpa, lo interrumpió Paloma. Solo hiciste lo correcto. Yo estaba ahí para ayudar. Soy empleada, Luis. Ese es mi lugar. No, negó con la cabeza. Ese no es tu lugar. No eres solo una empleada. Eres la persona que le devolvió a mi hijo la capacidad de reír. Que me enseñó a sentir de nuevo. Se quedó callado, mirándola de tal forma que ella sintió que le faltaba el aire. Que me hizo volver a enamorarme, terminó en voz baja. Paloma se quedó inmóvil. El tiempo se detuvo. En el comedor solo se oía el tic-tac del reloj antiguo en la pared y las voces lejanas de la sala. No digas eso, susurró. Por favor. ¿Por qué? Porque eso no cambia nada. La gente va a chismear. Me importa un bledo la gente, Luis se acercó más. Me importa un bledo lo que digan. Lo único que importa eres tú. Y Diego. Y lo que siento cuando estamos juntos. Luis, no sigas. Amé a Estrella. La amé con todo mi corazón. Y cuando murió, pensé que yo también había muerto. Que nunca podría volver a amar a nadie. Pero luego apareciste tú. Y me demostraste que sí se puede volver a amar. Sin olvidar el pasado, pero viviendo el presente. Tengo miedo, confesó Paloma. Miedo de acostumbrarme. Y luego que te des cuenta de que cometiste un error, y yo me quede sin nada. No te vas a quedar sin nada. Porque no voy a cometer ningún error. Estoy seguro de lo que siento, Paloma. Por primera vez en 3 años estoy seguro de algo. Le tomó la mano, entrelazó sus dedos con los de ella. Dame una oportunidad. Danos una oportunidad. No prometo que vaya a ser fácil. Pero prometo que voy a estar a tu lado. Que voy a luchar por nosotros. Que no voy a permitir que nadie ni nada nos separe. Paloma miró sus manos entrelazadas. La de él, grande, bronceada. La de ella, pequeña, trabajada, con la piel agrietada. Tan diferentes. Y sin embargo, tan perfectas juntas. ¿Y qué va a decir Diego?, preguntó. Diego pregunta por ti todos los días. Dice que te extraña. Que quiere que regreses. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú? Luis le pasó el pulgar por la mejilla, secándole las lágrimas. Quiero que estés con nosotros. No como empleada. No como ayudante. Como parte de nuestra familia. Como la mujer que amo. Paloma cerró los ojos, sintiendo cómo se derretían los últimos restos de resistencia. Tanto tiempo negándose la felicidad. Tanto tiempo viviendo para otros. ¿Tal vez había llegado el momento de vivir para ella misma? Intentémoslo, susurró. Luis la atrajo hacia él, la abrazó tan fuerte como si tuviera miedo de soltarla. Paloma hundió el rostro en su pecho, escuchando cómo latía su corazón. Rápido, nervioso, pero seguro. Se quedaron así varios minutos, sin notar el tiempo. Luego desde la sala se escuchó la voz de la señora Marta. Luis, ¿estás ahí? Se separaron rápidamente. Paloma se secó los ojos, trató de arreglarse. Ve, le dijo. Te esperan los invitados. ¿Vendrás mañana? ¿A vernos a Diego y a mí? Ella asintió. Iré. Luis sonrió, ampliamente, realmente feliz, y salió del comedor. Paloma se quedó de pie, apoyada en la mesa, sintiendo como el corazón le latía en el pecho. ¿Qué acababa de hacer? Aceptó una relación con un hombre que era 1000 veces más rico que ella. Que vivía en otro mundo. Que la amaba. Tan fuerte como ella lo amaba a él. Y tal vez eso era suficiente. Al día siguiente Paloma pidió el día libre a la señora Marta.
Por primera vez en 3 años de trabajo. Marta solo sonrió y la dejó ir sin hacer preguntas. Luis fue por ella temprano en la mañana. Cuando Paloma salió de su casa, él estaba junto al auto y en el asiento trasero vio a Diego. El niño estaba pegado a la ventana, sonriendo de oreja a oreja. «Paloma», gritó cuando ella se acercó. «¿Regresaste?» «Regresé», abrió la puerta, se sentó junto a él y Diego la abrazó de inmediato. «Papá dijo que ya no te vas a ir. ¿Es verdad?» Paloma miró a Luis por el espejo retrovisor. Él la miraba con una pregunta en los ojos. «Es verdad», dijo ella. «Si ustedes quieren que me quede». «Queremos». Diego la abrazó más fuerte. «Queremos mucho». El camino al viñedo transcurrió con conversación ligera. Diego contaba sobre un libro nuevo que estaba leyendo, sobre cómo él y su papá trataron de hacer galletas y las quemaron todas. Paloma se reía, y Luis a veces agregaba comentarios, y todo era tan normal, tan correcto. Cuando llegaron, Diego arrastró a Paloma para mostrarle sus dibujos nuevos. Luis fue detrás de ellos, y los tres pasaron el día juntos. Pasearon por el viñedo, Luis le explicaba a Diego cómo crece la uva, Paloma recogía flores silvestres con las que luego tejió una corona para el niño. Al atardecer Diego se cansó y se quedó dormido en el sofá de la sala. Luis lo cubrió con una cobija, y él y Paloma salieron a la terraza. El sol se ponía detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. El aire era cálido, con olor a uvas y jazmín. «Paloma», comenzó Luis, «quiero que sepas, no espero que todo vaya a ser fácil. La gente va a hablar. Algunos de mis conocidos tal vez me den la espalda. Pero estoy preparado para eso. Preparado para todo, con tal de que estés a mi lado». «¿Y yo estoy preparada?», preguntó ella en voz baja. «No lo sé. Solo tú puedes responder esa pregunta». Paloma se volvió hacia él. «Toda mi vida tuve miedo. Miedo de soñar con algo más. Miedo de decepcionarme. Miedo de ser feliz, porque sabía que la felicidad no era para gente como yo. Pero tú, ustedes con Diego, me demostraron que tal vez estaba equivocada». «No estabas equivocada en que el mundo puede ser cruel», Luis le tomó la mano. «Pero sí estabas equivocada al pensar que no mereces ser feliz. Lo mereces. Más que nadie que yo conozca. Aunque la gente diga que estoy contigo por el dinero, que digan lo que quieran. Nosotros sabemos la verdad». Luis la atrajo hacia él. «Nada es más importante que lo que siento por ti. Ni el dinero, ni la opinión de la sociedad. Perdí a Estrella y casi pierdo a mi hijo por no saber expresar mis sentimientos. No voy a cometer el mismo error otra vez. No quiero vivir el resto de mi vida arrepintiéndome de no haber luchado por nosotros». Paloma lo miraba, con lágrimas brillando en los ojos. «Yo tampoco quiero arrepentirme», susurró. «Quiero intentarlo. Quiero estar contigo y con Diego. Quiero ser parte de su familia». Luis se inclinó y la besó. Con ternura, con cuidado, como si tuviera miedo de que ella se asustara y huyera. Pero Paloma no huyó. Le devolvió el beso, lo abrazó por el cuello, y en ese momento todo lo demás dejó de importar. Cuando se separaron, ambos sonreían. «¿Papá? ¿Paloma?» Se dieron vuelta. Diego estaba en la puerta de la terraza, adormilado, despeinado. «¿Se estaban besando?», preguntó con franqueza infantil. Paloma se sonrojó, pero Luis solo se rió. «Sí, nos estábamos besando». Diego lo pensó, luego sonrió lentamente. «¿Eso significa que Paloma ya va a estar siempre con nosotros?». Luis miró a Paloma. Ella asintió. «Sí, hijo. Si ella quiere, va a estar siempre con nosotros». «Quiero», dijo Paloma, mirando al niño. «Quiero mucho». Diego corrió hacia ellos, los abrazó a ambos al mismo tiempo. Se quedaron los tres en la terraza, abrazados, y Paloma sintió como algo dentro de ella sanaba. Todos esos años de soledad, todos esos sacrificios, todo ese dolor, todo la había traído hasta aquí. A este momento. A esta familia. Los siguientes meses fueron felices. Paloma siguió trabajando con los Valdés. No quería dejar a la señora Marta, que había sido tan buena con ella. Pero ahora todos los fines de semana los pasaba con Luis y Diego. Las noticias de su relación se esparcieron rápidamente por Tequila.
Las reacciones fueron variadas. La señora Marta y su esposo los felicitaron de todo corazón. Don Emilio del Mercado dijo que desde hace tiempo veía cómo Paloma miraba a Luis. Los padres de Paloma al principio se preocuparon, pero al ver lo feliz que estaba su hija, se resignaron y lo aceptaron. Pero hubo otros. Patricia Vargas esparció rumores de que Paloma era una cazafortunas que había seducido al viudo. Algunos de los socios de negocios de Luis se mostraron fríos con su relación. En una reunión social, la esposa de un comerciante importante de tequila le dio la espalda de forma descarada cuando Paloma trató de saludarla. Después de esa noche, Paloma regresó a casa llorando. Tal vez tienen razón, le dijo a su madre. Tal vez no soy para ese mundo. Hija, Rosario le tomó la mano con la palma débil. Escucha a una vieja enferma. El mundo no se divide en para eso y no para eso. Solo hay personas, buenas y malas. Y si Luis es buena persona, y lo es, lo veo en tus ojos, entonces, ¿qué importa cuánto dinero tenga? Pero la gente juzga. Que juzguen. Ellos no van a vivir tu vida por ti. Solo tú puedes decidir si ser feliz o no. Esas palabras ayudaron. Paloma dejó de prestar atención a los chismes. Dejó de preocuparse por lo que los demás dijeran o pensaran. Ella era feliz. Luis era feliz. Diego era feliz. Y eso era suficiente. Un día, 6 meses después de que empezó su relación, ocurrió lo que Paloma más temía. Llegó a casa de Luis, como siempre, el sábado por la mañana. Pero apenas entró, sintió la tensión. Luis caminaba por la sala, hablando por teléfono, con el rostro sombrío. Cuando colgó, Paloma preguntó: ¿qué pasó? Era Carlos Mendoza, mi socio más importante en exportación de vino. Va a cancelar el contrato. Dice que su esposa insiste. Ella no quiere hacer negocios con alguien que se rebajó a andar con una empleada. Paloma sintió como se le hacía un nudo en el estómago. Dios mío, Luis, lo siento tanto. Tú no tienes la culpa. Pero es por mí. No, Luis se acercó, la tomó de los hombros. Es por la mentalidad cerrada y el esnobismo de esa gente. No por ti. Pero vas a perder dinero. Conseguiré otros compradores. Esto es un negocio, siempre hay opciones. Luis, no puedo permitir que sacrifiques. No estás permitiendo nada, la interrumpió. Yo estoy eligiendo. Te estoy eligiendo a ti. Y te voy a elegir siempre. La abrazó, la apretó contra él. Escúchame, dijo en voz baja. El dinero lo puedo volver a ganar. Los contratos puedo conseguir otros. Pero a ti no te voy a encontrar otra vez. Eres única. ¿Entiendes? Entiendo, sollozó ella. Esa noche, cuando Diego ya dormía, estaban sentados en la sala. Luis le tomaba la mano a Paloma, le acariciaba la palma con el pulgar. Quiero decirte algo, comenzó. Y tal vez es muy pronto, pero no quiero esperar más. Luis se arrodilló frente a ella. Paloma jadeó, se tapó la boca con la mano. Paloma García sacó una cajita del bolsillo. Los últimos 6 meses han sido los más felices de mi vida. Gracias a ti. Me devolviste a mi hijo. Me devolviste la capacidad de amar. Me devolviste la vida. Y quiero pasar el resto de esa vida contigo. ¿Te quieres casar conmigo? Paloma lo miraba, con las lágrimas rodando por sus mejillas. En la cajita había un anillo, sencillo, elegante, con un brillante pequeño. Este era el anillo de mi abuela, dijo Luis. Era una mujer sencilla del pueblo. Se casó con mi abuelo cuando él no tenía nada. Juntos construyeron esta vinícola. Juntos pasaron por todo. Y yo quiero lo mismo para nosotros. Pasar por todo juntos. Construir algo real. Sí, susurró Paloma. Sí, me quiero casar contigo. Luis le puso el anillo en el dedo, y le quedó perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. Se levantó, la atrajo hacia él, y se besaron, riendo y llorando al mismo tiempo. Mamá, papá. Se dieron vuelta. Diego estaba en las escaleras. ¿Qué pasó? Diego, Luis se acercó a su hijo, se arrodilló frente a él. Le pedí a Paloma que se casara conmigo. Ella aceptó.
Eso significa que va a ser parte de nuestra familia oficialmente. ¿Qué te parece? Diego miró a Paloma, luego a su padre. ¿Eso significa que va a ser mi mamá? Si tú quieres llamarme así, dijo Paloma, acercándose. Nunca voy a reemplazar a tu verdadera mamá, Diego. Ella siempre va a estar en tu corazón. Pero yo te voy a amar, te voy a cuidar. Me gusta, la interrumpió el niño. Me gusta llamarte mamá. He pensado en eso desde hace tiempo, solo que tenía miedo de decirlo. Paloma se arrodilló, abrazó al niño. Yo también he pensado en eso, susurró. Y me haría muy feliz ser tu mamá. La boda fue sencilla. Paloma no quería una gran celebración, demasiada atención, demasiadas oportunidades para chismes. Se casaron en una capillita en las montañas, donde bautizaron a Luis. Solo estuvieron los más cercanos, los padres de Paloma, la señora Marta con su esposo, algunos amigos verdaderos de Luis, don Emilio del Mercado. Y Diego, por supuesto. Fue el padrino de su padre, tomándose su papel muy en serio. Paloma llevaba un vestido blanco sencillo, con una corona de flores silvestres en el cabello. Cuando caminó por el pasillo tomada del brazo de su padre, Luis la miraba como si estuviera viendo a un ángel. El sacerdote pronunció las palabras tradicionales, y cuando llegó el momento de decir sí, ambos respondieron con firmeza, con seguridad, mirándose a los ojos. Después de la ceremonia hubo una pequeña fiesta en el jardín del viñedo. Tocaba música, la gente bailaba, reía. Paloma bailó con Luis, luego con su padre, luego con Diego, que le pisaba los pies y se reía. Al atardecer, cuando los invitados empezaban a irse, Rosario llamó a su hija. «Ven aquí, mi niña». Paloma se sentó junto a su madre. Rosario se veía cansada, pero feliz. «Estoy tan contenta por ti, hija», le dijo, acariciándole la mejilla. «Te mereces esta felicidad. Después de todo lo que hiciste por nosotros con tu papá. Después de todos los sacrificios. Te mereces el amor». «Mamá, no digas eso. Yo no sacrifiqué nada». «Sí sacrificaste. Tu juventud. Tus sueños. Pero ahora tienes un sueño nuevo. Una familia nueva. Y voy a morir feliz, sabiendo que no estás sola». «Mamá, no hables de muerte». «Hija, soy realista. Sé que no me queda mucho tiempo. Pero ahora sé que vas a estar bien. Que tienes a alguien que te va a cuidar. Y eso es todo lo que una madre necesita, saber que su hija va a ser feliz». Paloma abrazó a su madre, llorando en su hombro. Rosario le acariciaba la espalda, le susurraba palabras reconfortantes, como antes cuando era niña. Pasaron 3 meses. Paloma se mudó oficialmente a la casa de Luis, aunque al principio fue extraño, vivir en tanto lujo, tener personal de servicio. Renunció a su trabajo con los Valdés. La señora Marta la abrazó al despedirse y le dijo: «Sabía que tendrías un final feliz. Te lo merecías, querida». Diego empezó en una escuela nueva, la mejor de la región. Al principio Paloma se preocupó de que los niños lo fueran a molestar por ella, pero el niño rápidamente hizo amigos y parecía no preocuparse en absoluto por la opinión de los demás. Luis consiguió nuevos compradores para el vino, incluso mejores que Carlos Mendoza. Resultó que en Estados Unidos había comerciantes a quienes no les importaban los chismes mexicanos, solo les interesaba la calidad del producto. Poco a poco la vida se acomodó. No todo fue fácil, a veces había conflictos, a veces Paloma se sentía fuera de lugar entre los conocidos adinerados de Luis, a veces Diego recordaba a su madre fallecida y lloraba. Pero lo manejaban. Una noche, mientras Paloma preparaba la cena y Diego hacía la tarea en la isla de la cocina, sonó el teléfono. Luis contestó, y un minuto después su rostro cambió. «Entendido. Ya vamos para allá». Colgó, miró a Paloma. «Era tu papá. Tu mamá empeoró. Están en el hospital». El corazón de Paloma se hundió. Se quitó el delantal, agarró su bolso. «Voy contigo», dijo Luis. «Y yo», agregó Diego. Llegaron al hospital 20 minutos después. El padre de Paloma estaba sentado en el pasillo, encorvado, con la cabeza entre las manos. Cuando vio a su hija, se levantó. «Paloma, los doctores dicen, no saben cuánto tiempo le queda. Tal vez días. Tal vez horas».
Paloma entró a la habitación. Rosario estaba en la cama, conectada a máquinas, tan pequeña y frágil. Pero cuando vio a su hija, sonrió débilmente. «Mi niña», susurró. Paloma se sentó en la orilla de la cama, tomó la mano de su madre. «Mamá, vas a estar bien. Los doctores van a encontrar algo». «Hija, no», Rosario le apretó la mano. «Las dos sabemos que este es el final. ¿Y sabes qué? No tengo miedo. Viví una buena vida. Tuve amor. Las tuve a ti y a tu padre. Y ahora veo que eres feliz. Que tienes una familia. Que te aman. Prométeme», Rosario la acercó más. «Prométeme que vas a ser feliz. Que no te vas a culpar. Que vas a vivir la vida al máximo. Por mí también». «Te lo prometo», prometió Paloma entre lágrimas. «Y ama a ese hombre. Ámalo con todas tus fuerzas. Y a ese niño. Ellos son tu familia ahora. Los amo. Los amo muchísimo». Rosario cerró los ojos, sonriendo. «Entonces puedo irme en paz». Murió 3 horas después. En silencio, mientras dormía, tomando la mano de su hija y su esposo. Las últimas palabras que susurró fueron: «Qué bien se siente, qué calidez». Al funeral fue mucha gente, vecinos, conocidos, personas a quienes Rosario ayudó en vida. Luis organizó y pagó todo, sin dejar que Paloma y su padre se preocuparan por el dinero. Después del funeral, Paloma tardó mucho en recuperarse. Andaba como en una neblina, cumpliendo sus tareas mecánicamente. Luis y Diego trataban de apoyarla, pero el dolor había que vivirlo. Una noche, 2 semanas después de la muerte de su madre, Paloma estaba sentada en el jardín en su banca favorita. Escuchó pasos y se dio vuelta. Diego estaba en la puerta, en pijama. «Mamá», la llamó en voz baja. «¿Estás triste?» «Un poco». Diego se acercó, se subió a sus piernas. Ya había crecido, pesaba más, pero todavía cabía en sus brazos. «Yo también estaba triste cuando mi mamá murió», dijo. «Por mucho tiempo. Pensé que nunca se me iba a pasar». «¿Y qué te ayudó?» «Tú», la miró con ojos serios. «Tú me ayudaste». Paloma abrazó al niño más fuerte, hundió el rostro en su cabello. «Gracias, hijo». Se quedaron así, abrazados, mirando las estrellas. Luego Luis se les unió. Se sentó a su lado, los abrazó a ambos, y se quedaron los 3 en el silencio de la noche. Familia. No la que tenían antes. No la que alguna vez imaginaron. Pero la de ellos. Real. Fuerte. Pasaron 2 años. Diego ya tenía 10. Un niño alto, inteligente, que cada vez se parecía más a su padre. Le iba bien en la escuela, jugaba fútbol, soñaba con ser agrónomo, como su abuelo. Paloma estaba en la misma terraza donde Luis alguna vez le confesó su amor. Pero ahora todo era diferente. Ya no era una invitada. Era la dueña de esta casa. Esposa. Madre. Su mano fue instintivamente a su vientre. 3 meses. Todavía no se notaba, pero ella lo sabía. Una vida crecía dentro de ella. El hijo de ella y Luis. ¿En qué piensas? Luis la abrazó por detrás, apoyó el mentón en su hombro. En cómo todo cambió. ¿Para bien? Para lo mejor. Él la volteó hacia él, la miró a los ojos. ¿Ya le dijiste? No. Quería que se lo dijéramos juntos. Diego, llamó Luis. Ven acá. El niño salió corriendo de la casa, con un balón de fútbol en las manos. ¿Qué pasó? Paloma se agachó frente a él, le tomó las manos. Tenemos una noticia para ti. Muy importante. ¿Cuál? Diego se puso tenso. Vas a tener un hermanito o hermanita. El niño se quedó inmóvil, procesando la información. Luego sonrió lentamente, ampliamente, con alegría. ¿De verdad? «¿De verdad?», asintió Paloma. Eso es genial». Diego la abrazó. «Siempre quise un hermano. O una hermana. O los dos». Luis se rió. «No sé si los dos, pero uno seguro va a haber». Se quedaron los 3, abrazados, mirando los viñedos que se extendían hasta el horizonte. El sol se ponía, tiñéndolo todo de luz dorada.
Allá abajo los trabajadores cantaban mientras recogían las uvas. La vida continuaba, una vida simple, feliz. Paloma pensó en su madre. En cómo Rosario dijo que quería morir sabiendo que su hija era feliz. Y Paloma realmente era feliz. Más feliz de lo que jamás soñó ser. Encontró una familia donde no la esperaba. Encontró el amor donde no lo buscaba. Se encontró a sí misma donde pensó que estaría fuera de lugar. Y ahora estaba en casa. Verdaderamente en casa. Los amo, susurró, mirando a Luis y a Diego. A los dos. Muchísimo. Y nosotros te amamos, respondió Luis, besándola en la sien. Más que a nadie en el mundo, agregó Diego, apretándose contra ella. Y en algún lugar allá arriba, entre las estrellas, dos mujeres, Estrella y Rosario, los miraban y sonreían. Su trabajo estaba hecho. Sus seres queridos eran felices. Y eso era todo lo que importaba.